Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Que el Señor cuide, que el Señor cuide sus hogares, su salud, su trabajo. Voy a meditar en esta oportunidad en un versículo que se encuentra en el profeta Jeremías, capítulo 33 y versículo 3, un versículo muy conocido por los creyentes. Dice lo siguiente: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. La invitación de Dios a la oración. Quiero compartir con ustedes esta profecía y llamado a la oración que nos hace aquí el profeta Jeremías. En el versículo 3 que vamos a meditar, hay una promesa de bendición en que Dios responderá cuando todos sus hijos clamemos a Él. Él quiere enseñarnos aquí a través de este pasaje cosas grandes e inaccesibles que no conocemos. Esta fue la propia experiencia de Jeremías, que en sus angustias Dios le respondió y le mostró esas cosas grandes y esas cosas maravillosas, como la propia restauración del pueblo de Dios. Aprendemos que la oración es un poder, pero en un mundo tan pragmático como el que hoy estamos viviendo, en que hacemos de todo, pero menos orar. Sabemos que las circunstancias mundiales y nacionales son un fuerte estímulo a la oración, tal como sucedió allí en los tiempos de Jeremías. En este versículo 3, Dios nos revela lo que muchos han llamado la teología de la rodilla. Veamos qué podemos aprender a través de este pasaje de la palabra del Señor. Primeramente, vemos que hay un llamado personal aquí a la oración. Dice el versículo, ya de su comienzo, clama a mí. Se nos enseña que el requisito personal en la oración aquí es orar. Es un llamado personal y consciente a la práctica diaria de la oración. Dios nos pide que oremos. Clama, dice, clama, llama. Literalmente es llorar, es proclamar o publicar. Es el ruego que se hace con urgencia, con una entrega y compasión. Aquí es un imperativo, no es una sugerencia que se nos está haciendo, no es simplemente un consejo, aquí es un mandato. Se nos ordena y se nos exige que oremos. Por tanto, cuando no oramos, estamos claramente desobedeciendo la ley de Dios. Dijo el escritor protestante Murray, el mayor pecado en la vida de un cristiano es la falta de oración. El profeta Samuel dice a Israel que no orar es un pecado de omisión. Allí primero de Samuel 12:23 dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que, por tanto, se nos dice que es nuestro deber espiritual orar y clamar a Dios. Estadísticamente se confirma que la gran mayoría de los cristianos no oran lo suficiente. No cumplimos con lo que Dios aquí nos ha pedido. Sin duda, debemos además agregar que las adversidades claramente son un estímulo especial a la práctica y hábito de la oración. Las angustias y las pruebas de Jeremías fueron un estímulo especial a su deber de orar. Hoy también nosotros tenemos demasiados estímulos que refuerzan nuestro deber a la práctica de la oración. Esta pandemia y sus consecuencias, las enfermedades, los problemas económicos, las necesidades familiares, las angustias, etcétera. Así que, hermanos, no desperdiciemos estas circunstancias especiales que tenemos el día de hoy para darnos cada día más a la práctica de la oración. Se nos enseña además en este mismo versículo a quién debemos orar. Dice aquí, clama a mí. No solo se exige la oración, también se dirige esta oración. Dios dice que le clamemos a Él, no a las fuerzas naturales, no a los ídolos. No se dice que clamemos a los hombres. No se nos está llamando a clamar a los santos, ni siquiera a María, la madre de Jesús. Dice allí claramente, clama a mí. Así que cuando oramos, le estamos hablando directamente al Señor. Cuando oramos, vamos al mismo trono de Dios. Dice allí Hebreos 4:16,
Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que podemos estar instantáneamente en la presencia de Dios. Lo más rápido conocido hasta ahora es la velocidad de la luz, que recorre unos 300.000 kilómetros por segundo. Si viajáramos a esa velocidad al Sol, demoraríamos 8 minutos 20 segundos en llegar allí al Sol. Pero la oración llega de inmediato a Dios mismo, quien está atento, dispuesto a escuchar, ¿cierto?, a su pueblo. Y hoy, hermanos, es tiempo apropiado de clamar, de orar. Si alguien hoy está abatido, si está frustrado, si alguien está angustiado y necesitado, el Señor es el que está diciendo, clama a mí. No solamente la oración es un llamado personal, también hay una respuesta prometida a nuestras oraciones. Dice el resto del versículo, y te responderé. Dios nos asegura su respuesta, y te responderé. Vemos aquí una promesa concreta y confirmada por Dios. Lo que Dios confirma es que si hacemos nuestra parte y oramos a Él, entonces Él hará su parte y actuará en nuestro favor. Dios no solo escucha, Dios oye con atención nuestras oraciones y nos dice que nos responderá individualmente a cada uno. Esa es la promesa que se nos hace, esa es la certeza que tenemos los cristianos de parte de Dios. Y esto, aunque a veces no entendamos su respuesta, Él dice, responderé. No solo hay respuesta, a veces la respuesta de Dios es compleja, a veces la respuesta de Dios es incomprensible. Aquí es donde muchos se desaniman. Aquí es cuando muchos se desilusionan y dejan de orar, porque creen que Dios siempre debe contestar sí a la oración. Olvidamos que también puede contestar espera en nuestras oraciones, o también a veces responder no a la petición que le hemos hecho. Pero sí, es claro, Dios contesta, no hay ninguna duda. La respuesta siempre llega, pero está en el tiempo de Dios y está en el camino y en los métodos que Dios ha estipulado soberanamente. Puede que no siempre nos dé lo que queremos, pero siempre nos dará lo mejor. Eso hace nuestro Dios. Nos dará lo mejor, porque Él responde. Se ha comprometido por su propia esencia y naturaleza, y hay una certeza de su respuesta al clamor que hacemos sus hijos, al clamor que hacemos su pueblo. Un inglés un día le pidió un favor a la reina Isabel, como tantos ya le había pedido anteriormente. Y ella le contesta, ¿cuándo dejarás de mendigar? A lo que el hombre le contestó, cuando usted, su majestad, deje de dar. Bueno, que la bondad de Dios pasada y conocida, que nos haga también, hermanos, rápidos y dispuestos a la oración, porque ya conocemos cómo Dios contesta, porque ya conocemos que Dios responde. Y hoy es tiempo de orar. Como nos dice allí Mateo 7, versículo 7 en adelante. Dice el Señor mismo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Dice primero de Juan, capítulo 5, texto 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Así que Dios nos contesta siempre en su voluntad y en sus medios y en sus méritos. Y esto para nuestro bien siempre. Así que, hermanos, sigamos orando, sigamos confiando, clamemos al Señor más que nunca. Lo tercero que quiero mencionar es que no solamente aquí encontramos respuesta a nuestras oraciones, sino que además hay una poderosa revelación que se nos hace por medio de la oración. Dice la última parte de este versículo 3 de Jeremías 33. Dice allí, te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. La oración entonces tiene alcances y propósitos asombrosos, porque no es solamente la oración para pedir y recibir cosas de Dios. Por sobre todo la oración es por Dios mismo, por Él,
para contemplar primero su gloria, su esencia, su carácter. Es también la oración para tener comunión con Él, es para honrarle. Es también para pedir lo que necesitamos. Pero especialmente también es un medio especial por el cual Dios puede mostrarnos y enseñarnos cosas maravillosas, como dice el texto. Así que la oración nos abre un mundo sorprendente. Y es un mundo que hemos experimentado. ¿Cuántas cosas maravillosas hemos visto que Dios ha hecho en nuestra vida después de haber orado, después de haber pedido al Señor? Así que Dios nos enseña por la oración. Te enseñaré, dice aquí. Y enseñar es manifestar, es exponer, es desvelar a algo. La oración hace mucho más preciosa nuestra salvación. A través de la oración se acrecienta nuestro amor a Dios. También, ¿cierto? A través de la oración se muestra claramente lo que somos, nuestra esencia, nuestra naturaleza, el pecado. Y también a través de la oración se crea un deseo profundo por el cielo y por la vida eterna. La oración no es solo un monólogo, es una conversación con Dios, donde le decimos a Dios lo que queremos. Y Dios, por su palabra, nos dice lo que Él quiere de nosotros. Así que fuera de la oración hay cosas que nunca entenderemos, hay cosas que quizás nunca aceptaremos, pero a través de la oración podemos conocerla, comprenderla y aún podemos aceptarla. El neurobiólogo John Eccles, un premio Nobel, dijo: he pasado toda mi vida trabajando en el cerebro y sé que es una estructura maravillosa, pero examinando el cerebro de todas las formas científicas posibles, no significa que pueda saber por qué cuando abro los ojos veo un mundo de luz y de color. No lo sé. Eso dijo él. Bueno, hay cosas que solo Dios conoce y hay cosas que solo Dios puede mostrar a quienes son sus hijos. Dice primera de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, texto 19 en adelante, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escudriñador de este siglo? Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Así que solo Dios puede dar un entendimiento completo de las cosas, y esto a quienes somos sus hijos, a quienes vamos a Él en oración. Así que la oración además nos pone en una posición privilegiada, nos pone ante cosas grandes y dificultosas o poderosas que tú no sabes, dice aquí el pasaje. Grandes es literalmente inaccesibles o fortificados, poderosas, magníficas. Lo que Dios está diciendo es que si clamamos, Él responderá y nos mostrará cosas que son inaccesibles, sorprendentes e inesperadas, que solo Dios conoce y que solo Él puede hacer. Y tú puedes conocerla, tú puedes tenerla. Una de las formas en que se conocen las verdades y misterios profundos de Dios es claramente a través de la oración. Por eso es que Lutero dijo: haber orado bien es haber estudiado bien. Solo así iremos conociendo el porqué y el para qué de las cosas. La oración nos dará un mayor entendimiento de lo que este mundo hoy está viviendo y nos hará entender y aceptar las pruebas que hoy tenemos. Si obedecemos y oramos, Dios comenzará a mostrarnos parte de lo que rodea aquel gran trono de su gracia. Y esto es maravilloso. Dios mostró su gracia y poder abriendo, por ejemplo, el camino seco allí en las aguas del Mar Rojo. Mostró su poder poniendo un árbol especial para endulzar las aguas amargas allí en Mara, restituyendo el cuerpo en descomposición de Lázaro y resucitándole. Dios tiene respuestas grandes y ocultas, maravillosas, que el hombre no se puede imaginar y que nosotros, hermanos, los hijos de Dios, experimentamos continuamente en respuesta a la oración que usted y yo hacemos diariamente al Señor. Un día, un niño muy pequeño estaba tratando de mover una estufa muy pesada. Estaba desesperado luchando y esforzándose, pero él no podía moverla. Su papá disfrutaba mirando a su pequeño hijo. Finalmente el papá se acerca y le dice: hijo, ¿no puedes mover la estufa? No, dijo el pequeño, no puedo, papá. ¿Y has usado toda tu fuerza?
El pequeño contesta, sí, papá. Entonces su padre le respondió, no, no, hijo, no lo has hecho, porque aún no me has pedido a mí. Esto es lo que muchas veces hacemos. Luchamos solos, con nuestros propios conflictos, con aquellas cargas que tenemos. No estamos clamando a Dios, no le estamos pidiendo a Dios, no estamos orando a Él como Él nos ha pedido y nos ha mandado. Y cada día, hermanos, sabemos que es una nueva oportunidad para estar orando, para estar pidiendo a Dios, para estar dirigiéndonos al Señor. Así que se está enfrentando algún obstáculo el día de hoy. Si se avecinan pruebas y luchas, no las enfrente solo. Dios y la oración son el recurso más importante que tenemos. Es Dios quien nos está diciendo, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Esta es una invitación de Dios que no debemos rechazar, y especialmente en los días que hoy estamos enfrentando. Y si tú nunca has ido a Dios, si nunca has clamado al Señor, esta es la ocasión para hacerlo. Clama a Dios por la salvación de tu alma. Pídele que te perdone y te haga un hijo de Él. Dios te responderá. Es la primera oración que Dios oirá de parte tuya. Clama a Él. Que el Señor nos bendiga.